Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida al Salón Ilia del Palacio Legislativo. El motivo de este encuentro es la presentación del proyecto de ley Reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina. Este proyecto es una iniciativa de la senadora nacional por Corrientes, Gabriela Valenzuela, en conjunto con la CAS, Confederación Argentina de Sordos. La senadora Valenzuela nos cuenta que en su provincia, la provincia de Corrientes, le acercaron un proyecto de ley para replicarlo a nivel nacional. La propuesta le pareció muy importante, por lo cual lo planteó a su equipo de colaboradores. A partir de allí, surgió la idea de tomar contacto con la Confederación Argentina de Sordos, es decir, con los actores y a quienes beneficiaría la sanción de este proyecto de ley. Entonces hubo una reunión en una primera instancia con dos de los representantes, Facundo y Lucas. A partir de dicha reunión, ellos recalcaron que además de las acciones o los ejes que les hicieron llegar como propuesta, lo más importante y el punto de partida es el reconocimiento de la lengua de señas argentina como una lengua natural y originaria que conforma el patrimonio cultural inmaterial de las personas sordas en todo el territorio de la nación argentina. Preside este encuentro la senadora nacional Gabriela Valenzuela, nos acompaña también el senador nacional Fredo De Angeli, el senador nacional Flavio Fama y la senadora nacional Edith Terenzi. Hoy van a estar participando en el panel el señor Enzo Rizzi, que es presidente de la CAS, Confederación Argentina de Sordos, la licenciada Julia Balmarrosa, secretaria general de la CAS, Flavia Lagraña, delegada del Departamento de Lenguas de CAS en la región litoral, y la doctora en lingüística Rocío Martínez. Hemos recibido, para un acto obviamente tan importante, numerosas adhesiones. Tenemos acá a la senadora María Belén Tapia, que nos dice: quiero agradecerle la amable invitación a firmar su proyecto para el reconocimiento de la lengua de señas argentina, LSA, un gran anhelo de la comunidad sorda de nuestro país. Como presidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, entendiendo que será muy posible que la iniciativa tenga giro hacia la misma, le manifiesto mi compromiso por darle pronto tratamiento y convocar en dicho marco a las organizaciones que la impulsan y principalmente hacerlas partícipes del proceso parlamentario. Quisiera enviar un cálido saludo a todos los participantes del acto de presentación de este proyecto de ley de su autoría. Cordialmente, María Belén Tapia. Además, recibimos la adhesión de la Asociación de Sordos de Chajarí, Entre Ríos. Disentamos nuestro apoyo en nombre de la asociación a la presentación del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina. Firma Leticia Zambón, secretaria, y Matías Amarillo, presidente. Además, queremos agradecer, por supuesto, la participación de las 33 asociaciones de sordos de la República Argentina afiliadas a la CAS. Además, también agradecemos la adhesión de CADES y de AILS y de distintas instituciones educativas. Y seguidamente nos va a dar unas palabras de bienvenida la senadora nacional por Corrientes, Gabriela Valenzuela. Bueno, buenos días. La verdad es que para mí me da mucho gusto poder estar acá. Es un honor ante todos ustedes, porque la verdad es que para mí es muy importante, después de haber reconocido y haber acercado este proyecto. Y esto permítanme primero agradecer la presencia de los señores senadores y señoras senadoras que están acá presentes, a los señores diputados que ya manifestaron su adhesión, su compromiso y sobre todo su compromiso para con este proyecto, para que cuando llegue en la Cámara Baja pueda ser tratada y que por fin podamos lograr este tan anhelado proyecto. Quiero agradecer también a la señora Flavia Lagraña, que viene de la ciudad de Corrientes, de la provincia de Corrientes, que también es profesora de lenguas y señas, también es secretaria de la Confederación, y por supuesto, y de manera muy sentida, digamos, porque la verdad es que cuando los convocamos a la Confederación Argentina de Sordo, encontramos allí cómo nos involucró, cómo nos comprometió, después de escucharlo,
y él es a Enzo Risi, a quien quiero agradecer, y a todos los que se involucraron y trabajamos de manera muy responsable con todo el grupo de asesores, no solamente de mi oficina, digamos, en forma personal, sino también de los distintos senadores que se involucraron y realmente se comprometieron. Y también quiero agradecer porque no hubiese estado acá si no fuera por el compromiso que se haya acercado y desde apenas asumí como senadora, ella se acerca y trata de involucrarme, como es la doctora Neironi, que viene desde la ciudad de Esquina, que está realmente muy involucrada y la verdad es que le agradezco, porque me siento obviamente muy comprometida con esto, porque sé, después de escucharlo a la Confederación, qué tan importante es para ellos. Así es que por eso es que quiero transmitirle esto a los señores senadores y a los señores diputados también, para que trabajemos, porque creo que este va a ser el puntapié inicial a muchas acciones que vendrán hacia adelante. Hoy lo que estamos haciendo es reconociendo, dando el reconocimiento a la lengua de señas, para que se convierta, por supuesto, también en patrimonio cultural y natural de las personas sordas en todo el territorio argentino. Y quiero destacar también que acá es uno de los países, 3 en Sudamérica, que no tiene este reconocimiento, y uno de ellos es Argentina. Así que creo que nosotros estamos en deuda y por lo tanto creo que este es un buen momento para que podamos lograr que pronto sea ley, porque esto realmente habla de la verdadera inclusión que tenemos que trabajar todos juntos. Así es que, bueno, agradecerle nuevamente la participación de los senadores, de los diputados presentes y, por supuesto, de todos los asesores que trabajaron incansablemente para que hoy estemos acá presentando este proyecto y que realmente estoy muy esperanzada de que pronto sea una ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Les queremos comentar que desde hace unos 50 años se viene promoviendo en todo el mundo un cambio de paradigma que pretende abandonar la mirada médica que tiene la sociedad sobre las personas sordas, lo que no les permite participar plenamente como ciudadanos argentinos. En nuestro país se viene impulsando el fortalecimiento de la mirada social para generar políticas positivas en favor de las personas sordas. Por este motivo, nos encontramos en esta oportunidad para realizar la presentación de este proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina en el Honorable Senado de la Nación Argentina. Y ahora vamos a presentar a los panelistas de esta noche. Vamos a escuchar en primer lugar al señor Enzo Risi, que es el presidente de la CAS, Confederación Argentina de Sordos. Lo escuchamos. Hola. ¿Comienzo? Bien. Muy buenos días para todos. En primer lugar, y antes de comenzar, quiero hacer un gran agradecimiento por esta oportunidad de reunirnos en este espacio. Es un momento muy especial que no tuvo precedente. Disculpen, me voy a parar. Disculpen. ¿Repito? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todas las personas aquí presentes por esta oportunidad, por estar aquí en este momento que no tiene precedentes. Sí hemos tenido otras reuniones desde que comenzó este proyecto, pero ha llegado aquí el momento. Entonces, a mí me gustaría ver si ustedes saben qué es la Confederación Argentina de Sordos. Bien, tiene que ver... La Confederación tiene que ver con nuestra lengua, nuestra identidad y nuestra cultura. Nosotros estamos aquí a partir de la votación de las diferentes asociaciones, que son más de 40 asociaciones afiliadas. La Confederación, a su vez, está afiliada a la Federación Mundial de Sordos. Y tenemos la misma línea de trabajo y los mismos objetivos, que son promover los derechos humanos de las personas sordas. Desde la fundación de la Confederación, la misión que ha tenido, en primer lugar, es conseguir una ley que preserve nuestra lengua.
Esto lo que busca es que correr el paradigma médico rehabilitador y buscar una mirada, una perspectiva social y de derechos humanos. En la Argentina, aproximadamente el 1% de la población es de personas sordas, ya sean implantadas, oralizadas, sin ningún tipo de audición, pero que forman parte de la comunidad. Y la gran barrera con la que nos encontramos, esto lo va a ampliar mi compañera Julia Balmarrosa, pero lo que me importa comentar ahora voy a comentar después sobre este proyecto de ley más profundamente. Buenos Muchas días gracias. a todos. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Me voy a presentar. Mi nombre es María Julia. Yo soy secretaria de la Confederación y no soy solo eso. Soy una persona sorda y soy madre de 2 niños, un niño y una niña sorda. Saben que yo soy parte de un 95% y mis hijos son parte del 5%. ¿A qué se refiere esta diferencia? Se refiere a una realidad, una trayectoria de vida muy diferente. Depende en qué porcentaje estamos. Yo estoy dentro del 95% de ese porcentaje. Se refiere a que mis padres son oyentes. Ellos, cuando tienen un bebé, lo primero que hacen es ir a consultar al médico, al doctor. Es como si el primer especialista que le da la noticia. ¿Y qué noticia da? Desde una mirada negativa, desde una mirada del déficit. Según los autores, Humphrey y Padden dicen que todos los profesionales de la salud tienen un imaginario, unos mitos donde dice que el consejo es que si usan la lengua de señas, esto va a perjudicar su comunicación oral. Esto es un mito, está totalmente desprovisto de investigaciones y de fundamentos científicos. Los niños, cuando hablan un primer idioma, esto ayuda a hablar un segundo idioma. Y los oyentes sabemos que esto es así. Y si no desarrollan un primer idioma, no pueden desarrollar otros idiomas. Esto sucede lo mismo con las personas sordas. Entonces, ¿qué pasa con la comunidad sorda respecto a este mito que se sigue transmitiendo desde la mirada médica? Hay perjuicios, restricciones a nivel del desarrollo humano, subjetivo, cultural. Entonces, ¿qué pasa con los profesionales en general que se impregna esta mirada, que llega incluso a la educación, donde abogan por este enfoque médico? ¿Qué pasa con nuestra comunidad? Se invisibiliza y se corre. Los profesionales del ámbito de la salud en general, sobre temas de lingüística, sobre temas de desarrollo del lenguaje, ellos no se han abocado a eso. Ellos desarrollan una mirada clínica. Acá tenemos presente una especialista, sí, en el área de la lingüística, Martínez, que después va a desarrollar y profundizar los sustentos académicos y científicos de esta mirada. Humphrey y Hall dicen que todas las personas tenemos un periodo crítico que va desde los 0 a los 5 años. Ese periodo es importantísimo, donde se habilita el desarrollo del pensamiento y no se puede recuperar una vez que pasa ese periodo. Y esto es la base para el desarrollo natural. Mayberry dice que una persona que habla, que nace y está en un entorno accesible y desarrolla de manera natural su primera lengua, puede desarrollar de manera fluida una segunda, una tercera lengua. ¿Qué pasa esta situación con las personas sordas que no acceden al desarrollo de su lengua natural? Trae grandes perjuicios a nivel personal, cognitivo, cultural, identitario. Eso es lo que nos sucede a los que estuvimos en el 95% de la población. Esto es lo que se llama privación lingüística. De esto se trata, que nos están privando de nuestro desarrollo lingüístico que deviene en el desarrollo identitario, cultural. Esto viene pasando al 95% de las personas sordas. En Argentina todavía
hay muchos niños en esta situación que conocen su lengua natural de manera tardía y así construyen su identidad también de manera tardía. La escuela, ¿qué pasa con la formación de la identidad, de la cultura, de la identificación con las personas sordas? No se consigue. Entonces, ¿cómo pensar en un desarrollo cognitivo, académico de esas personas? Ahí también hay una grave restricción. Ya hace más de 100 años que la educación sigue con esta impronta de enfoque rehabilitador, donde nos reducen a una audición o a una oralización que hacer. Entonces, así la participación subjetiva y activa de ese alumno queda restringida y todo queda reducido. Hace poco se creó la carrera dentro de la formación de profesores de sordos, se incluyó, sí, una materia de lengua de señas, pero es demasiado básica porque esas docentes que luego van a trabajar a las escuelas deben transmitir conocimientos del currículum en esa lengua de señas y no es suficiente. ¿Cómo acceden entonces las personas sordas al conocimiento? El Estado debe confiar en que nosotros, habla de una inclusión, de desarrollo pleno y educativo, pero ¿qué pasa con el 95% de esas personas? Hay un porcentaje del 43% que termina la primaria y un solo porcentaje de un 14% que termina la secundaria, aún menos que termina niveles académicos superiores. ¿Por qué estas restricciones? ¿Por qué? ¿Por qué la educación actual no adhiere a la visión que hay en el mundo sobre nuestra comunidad y nuestras posibilidades? ¿Cómo debe ser la educación en línea con la que viene a nivel mundial? Debe ser una educación bilingüe intercultural. ¿A qué nos referimos con una educación bilingüe intercultural? Que dentro de las escuelas, dentro del sistema educativo, debe haber lengua de señas fluida en todo momento, debe haber profesores de sordos también como modelos dentro de ese sistema educativo. Hay escuelas bilingües interculturales donde continúa la lengua, se preserva nuestra lengua y esto sucede en Italia, en Francia, hay en otros países. Por otro lado, lo que me interesa decir, en el año 2006 está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y ahí dice, se corre absolutamente de esta mirada reparadora y médica y mira a las personas desde una perspectiva social y antropológica, donde el derecho que prima es el derecho a la comunicación. Argentina fue uno de los primeros países que adhirió a esta ley, que la tomó dentro de su rango constitucional. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos toca hacer ahora? El Estado debe promover el acceso a la información. Es verdad que están en varios lugares el acceso, pero ¿qué pasa en esos lugares? ¿Hay asesores sordos? ¿Hay consulta con la comunidad sorda? El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos, absolutamente todos y todas los que vivimos en este suelo argentino somos iguales ante la ley. Entonces es así que el Estado debe cambiar esa perspectiva médica porque va en contra a esta ley de la Convención. Y si sigue desde esa postura, sigue privándonos lingüísticamente, privándonos de nuestra formación, privándonos de nuestra lengua. Hay un problema muy grande también a nivel laboral. La dificultad de acceder a un trabajo digno es mínimo en esta situación. Todo esto es una sumativa de situaciones que nos lleva a esta restricción, nos lleva a este lugar. Todo por la falta del reconocimiento a nuestro derecho lingüístico. ¿Qué pasa con nuestro derecho lingüístico? Somos personas sordas que tenemos derecho lingüístico y así
debemos proteger la lengua de manera individual y de manera colectiva para lograr la libertad y la democracia, y que cada persona sorda pueda elegir su camino con cabal libertad, con información plena, con acceso desde lo administrativo, desde lo legal. Tenemos derecho a recibir información plena igual que los demás. Y eso lo hace el tener mi propia lengua. Entonces, todo esto parte del reconocimiento a nuestro derecho lingüístico. Ya sabemos que a nivel mundial y también hay decretos, reglamentaciones, sí, políticas lingüísticas, pero aún no tienen esa solvencia. Entonces, no llegamos a concretar nuestro derecho lingüístico. ¿Cómo podemos proteger a la comunidad sorda y proteger a la sociedad en general si seguimos relegados? Sentimos que no estamos protegidos. La lengua de señas argentina es un idioma con todas las complejidades que posee todos los idiomas naturales. Es un idioma con el que puedo construir mi subjetividad, mi identidad, mi conocimiento. El no reconocimiento de este idioma nos trae un gran perjuicio y nos trae restricciones en nuestro desarrollo. Es por eso que necesitamos el apoyo de políticas lingüísticas para personas sordas, para favorecer nuestra vida como persona sorda y ciudadana, como mamá de un niño, de una niña sordo y sorda, que en este momento están en un acto, en una fiesta, y es la primera vez que yo no voy a ir, pero ellos igual están entendiendo que yo estoy acá luchando por ellos, por su futuro. Entonces yo les pido a ustedes que por favor cortemos con ese 95% del que la mayoría fuimos parte. Que no se repita la historia, por favor. Necesito un futuro mejor para mi hijo y para mi hija. Les pido por favor que tomen conciencia de que conozcan la realidad de nuestra necesidad. Necesitamos concretar la ley y así trabajar de manera unida para conseguir los derechos de todas las personas que habitamos el suelo argentino. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Balmarrosa. Y ahora vamos a presentar a Flavia Lagraña, que es la delegada del Departamento de Lenguas de CAS, Región Litoral, es secretaria de la Asociación de Sordos Corrientes y profesora referente lingüística de la primera Escuela de Sordos de Corrientes, Helen Keller. La escuchamos. Primero que nada, muchas gracias a la senadora por la invitación que nos hizo. Ella se siente muy emocionada, muy contenta de estar acá. Gracias también a la Confederación, a las personas que vinieron de diferentes lugares, a la comunidad de sordos que está presente. Y lo más importante es, sobre todo, el reconocimiento a la lengua de señas, nuestro idioma, para que la accesibilidad sea para todos. Esperemos que se apruebe esta ley. Y le voy a contar algo. Yo me llamo Flavia, esta es mi seña personal. Soy de la Asociación de Sordos de la provincia de Corrientes y soy referente lingüístico de la escuela Helen Keller. Está conmigo el asesor de la Asociación de Sordos, Horacio. Sobre la lengua de señas, es muy importante para toda la comunidad de sordos, por supuesto, para que sea accesible en la escuela, en la sociedad, en todo el Estado Nacional. Debe ser accesible porque también es parte de nuestro idioma, es nuestra identidad, es la identidad de todas las personas sordas. Es lo mismo que con los oyentes, pasaría lo mismo. También las personas que usan implantes o diferentes equipamientos para la audición. Así que, bueno, gracias por ese proyecto de la senadora Valenzuela. En la provincia de Corrientes, en el año 73, más o menos aproximadamente, y el 74, que se inauguró, se abrió la primera escuela Helen Keller, y un año antes fue la Asociación de Sordos.
la comunidad de sordos no tenía un lugar donde aprender, donde juntarse. Bueno, y fue así que se creó la Asociación de Sordos y seguidamente la escuela Helen Keller. Y antes la metodología era oral en la escuela Helen Keller, y pasados los años se fueron dando cuenta que el idioma era la lengua de señas, ¿sí? Y después se cambió al método bimodal. Pero ¿qué pasa? La lengua de señas es el idioma de ellos, de las personas sordas, y se dieron cuenta que esa era la mejor forma de enseñar y aprender. Pero antes era la metodología oral. Es como que no había accesibilidad, no había una buena comunicación, pero cuando empezaron a implementar la lengua de señas, pudieron lograr una mejor comunicación, tanto los sordos como en la misma familia de los padres que tenían hijos sordos. Es importante esto, facilita mucho la accesibilidad a la comunicación para todas las personas, no solamente para los sordos. Es importantísimo que se dé el reconocimiento a la lengua de señas, es nuestro idioma, nos da nuestra identidad, es algo que nosotros sentimos y comparto con todo lo que dijeron anteriormente. Con AILS, con la Confederación, o sea, la comunicación es para todos y eso se va a lograr con el reconocimiento de la lengua de señas, también así con los intérpretes. Es muy importante que esta ley sea aprobada, que sea reconocida, es muy importante. A nivel nacional, todas las asociaciones también apoyan esta moción, ¿sí? Y esto es parte de nuestra identidad. Esperemos que esta ley sea reconocida, sea aprobada. Es el idioma, como cualquier otro idioma, es parecido al español, es lo mismo. Como los oyentes tienen el español, nosotros tenemos la lengua de señas y así viceversa. Cada uno tiene su lengua materna. Bueno, gracias a todos por la presencia. Gracias a la secretaria, a la asesora de la senadora, y gracias por la invitación, gracias por recibir a Corrientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y seguidamente la participación de la doctora en lingüística, Rocío Martínez. Sí. Buenos días, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Ahí. ¿Sí? Bueno, me presento. Soy Rocío Martínez, doctora en Lingüística, licenciada y profesora en Letras por la UBA. Actualmente me desempeño como investigadora en el CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Lingüística de la UBA, y también realizo tareas docentes en la misma facultad. Antes que nada, quiero agradecer a la Confederación Argentina de Sordos por darme la oportunidad de estar aquí. Y hoy también estoy aquí gracias a un convenio de asistencia técnica que el CONICET y la CAS firmaron el año pasado. El motivo que me convoca ante ustedes es presentar argumentos desde mi posición como lingüista, como docente y como investigadora en favor del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina que presenta la Confederación Argentina de Sordos. Este es un tema que me toca muy de cerca porque mi trabajo de investigación gira en torno a la descripción de distintos aspectos gramaticales de la lengua de señas argentina. Este trabajo de investigación lo hago en forma colaborativa con miembros y con organizaciones sociales de la comunidad sorda. Como lingüista y como investigadora, vengo acompañando a la CAS, que es la organización que representa los intereses de la comunidad sorda argentina a nivel nacional, en su lucha por el reconocimiento de la lengua de señas argentina desde el año 2012, pero esta lucha viene de mucho antes. Desde el momento en que comencé a trabajar, en ese momento en 2012, hasta ahora, es decir, hace 10 años, he sido testigo de una gran cantidad de discusiones que se suscitaron en torno a la lengua de señas argentina en este mismo ámbito. De esas discusiones voy a tomar solamente algunos temas para presentar aquí, con la esperanza de poder aportar argumentos acerca de la importancia de apoyar el proyecto de ley de reconocimiento de la LSA. Para empezar, me voy a centrar en una pregunta fundamental. ¿Qué es la lengua de señas argentina? ¿Es una forma señada del español? ¿Es una especie de código? ¿Es una lengua universal? Y para responder,
voy a tomar una cita de uno de los primeros estudios lingüísticos que se han hecho sobre la lengua de señas argentina y que tiene casi 30 años. Cito: la lengua de señas argentina es una lengua natural que posee todas las propiedades que los lingüistas han descrito para las lenguas humanas, una estructuración gramatical tan compleja como la de toda lengua hablada. Dicha estructuración está influenciada por la modalidad visogestual en que esta lengua se desarrolla. La LSA no es, pues, una representación manual del español, sino que consta de una estructura gramatical independiente. Esta es una cita de un trabajo publicado en el año 1993 por la doctora María Ignacia Mazzone y por la licenciada Mónica Curiel, ambas lingüistas pioneras en el estudio de la lengua de señas argentina. Como se ve en esta cita, se habla de lengua de señas argentina, ¿sí? Lengua de señas argentina corresponde a la denominación de la lengua que se utiliza en el territorio argentino. Es el nombre que no solamente se utiliza en el área de los estudios lingüísticos, sino que también utilizan miembros y organizaciones sociales de la comunidad sorda. ¿Por qué es argentina? ¿Por qué no es lengua de señas a secas? Bueno, porque hay muchas lenguas de señas en el mundo. De la misma forma que no hay una única lengua oral universal, tampoco hay una única lengua de señas. Por el contrario, hay cientos de lenguas de señas. La lengua de señas argentina es la lengua de señas que se utiliza en el territorio argentino y es distinta de otras lenguas de señas. Cada lengua de señas tiene su propia historia, sus comunidades de señantes, su propio léxico y su propia gramática. Por dar un ejemplo, en Uruguay, Chile, Perú, hay diferentes lenguas de señas. Lengua de señas uruguaya, lengua de señas chilena, lengua de señas peruana. Cada una tiene su propio léxico, cada una tiene su propia gramática. También quisiera anotar aquí que estamos hablando hasta ahora de lengua y no de lenguaje, ¿sí? Lenguaje, por decirlo muy brevemente, refiere a hay muchas acepciones, pero voy a tomar solamente una, a una capacidad que todos tenemos por el hecho de ser humanos, ¿sí? Es la capacidad del lenguaje. De la misma forma que yo tengo ojos, tengo la capacidad de lenguaje. Significa que puedo adquirir una lengua, al menos una lengua. Con lo cual, no es correcto utilizar ese término, ¿sí? Lengua, por otro lado, refiere a sistemas de signos, ¿sí? Como es el español, como es el francés, como es la lengua de señas argentina. La otra cuestión que se desprende de la cita de Mazzone y Curiel es que hablan de que la LSA es una lengua natural y que tiene una estructura gramatical, diferente de la del español. Quisiera aquí detenerme en estos conceptos de lengua natural y de estructura gramatical. Perdón que esto se está transformando en una clase de lingüística, pero creo que es necesario explicar estos términos, son fundamentales para que la ley sea adecuada. Bueno, en principio, lenguas naturales son lenguas surgidas en una comunidad con un fin específico, la comunicación. Además de ser un instrumento de comunicación, las lenguas naturales son un instrumento de cohesión social. Son lenguas que nos sirven para relacionarnos con otros y otras, para expresar emociones y sentimientos, para construir nuestra propia subjetividad, para divertirnos, jugar, explotar nuestra creatividad, para expresar nuestros problemas y dificultades. Las lenguas naturales nos permiten ser muy precisos y precisas, pero también nos permiten ser muy ambiguos, ambiguas, redundantes, irónicos, irónicas. Ahora bien, un detalle no menor es que para que una persona pueda acceder a los beneficios de adquirir una lengua natural, es necesario que exista accesibilidad perceptual. En mi caso, como persona oyente, desde niña, tuve accesibilidad perceptual y un ambiente hablante de español, por lo que pude adquirir el español como mi primera lengua. Y gracias a que adquirí mi primera lengua desde niña, también pude aprender otras, como la lengua de señas argentina. Pero si hubiese sido una persona sorda, el ambiente hablante de español no me hubiese resultado accesible. Y sin el input de una lengua de señas, hubiese estado en serio riesgo de padecer privación lingüística, tal como muy bien explicó Julia recién. La lengua de señas argentina es la única lengua a la que las personas sordas pueden acceder perceptualmente de forma natural.
dado que se transmite en la modalidad visoespacial. Es una lengua que les permite participar en forma plena de la vida social, ejerciendo sus derechos como ciudadanos y ciudadanas argentinas. Por este motivo, el acceso temprano a la LSA es un factor clave para la inclusión social de las personas sordas. Volviendo a la cita del inicio, la otra cuestión que quería comentar es algunas cuestiones sobre la estructura gramatical. ¿Por qué decimos que tiene una estructura gramatical diferente? Es decir, la lengua de señas no es un conjunto de palabras o de señas sueltas, sino que tiene un conjunto de lo que vamos a llamar reglas o patrones de uso que nos permiten construir una enorme cantidad de mensajes. Y cada lengua tiene su propia estructura gramatical. Estas pueden ir modificándose, pero son relativamente estables. Y eso lo entendemos muy bien cada vez que queremos aprender una lengua distinta a la nuestra. Imagino que algunas de ustedes habrán pasado por la instancia de tener que aprender una lengua, por ejemplo, como el inglés, en donde han podido ver las distintas posibilidades de construir sentido, ¿sí? Por ejemplo, no quiero detenerme mucho, pero voy a dar una frase en español y en inglés para que se vea cómo son las diferencias. Yo puedo decir enseño lingüística, ¿sí? En español, y en inglés I teach linguistics, ¿sí? Ahora, fíjense que no es exactamente lo mismo, cada lengua tiene sus distintas posibilidades, su forma de estructurar, una gramática diferente. Por ejemplo, en español yo puedo elidir el sujeto, puedo decir enseño lingüística, no digo yo enseño lingüística, puedo hacerlo, ¿sí? Pero en inglés no lo puedo hacer, en inglés tengo que decir I, siempre, ¿sí? Eso forma parte de la estructura gramatical, ¿sí? Esto lo digo para dar algunos ejemplos, ¿no? De que hay diferencias. Lo mismo, los verbos en español tienen, entre otras cosas, marcas de persona, marca de número. Enseño es primera persona del singular, pero si es enseñamos, ¿sí? Es primera del plural, ¿sí? Ahora, en inglés yo no puedo dar esa misma información, ¿sí? Teach se mantiene igual en el presente, salvo en la tercera persona, ¿sí? Que ahí sí tenemos una pequeña diferencia. Pero fíjense que hay una gran diferencia y eso tiene que ver con las posibilidades que cada gramática me da. Todo esto que cuento respecto de lenguas más conocidas también aplica a la lengua de señas argentina. La LSA es una lengua natural, no es un código como el Morse, ni una lengua planificada, como el Esperanto, como el Klingon. Es una lengua natural que permite la comunicación sobre los más diversos temas y que posee una estructura gramatical distinta, ¿sí? De la misma forma que vimos que el español tiene distintas posibilidades para construir la frase enseño lingüística, la LSA también tiene otras posibilidades. La LSA tiene una tendencia a ubicar el sujeto en primera posición, el objeto, ¿sí? Lingüística, en segunda posición, y el verbo al final de la frase, ¿sí? Sería como decir yo, lingüística, enseñar, ¿sí? Eso forma parte de la estructura propia de la lengua. Como verán, es una estructura diferente a la que vimos en español y en inglés, ¿sí? Que tienen un orden de palabras distinto, ¿sí? En inglés y en el español es sujeto, verbo, objeto. Ahora bien, me parece importante explicar esto porque las evaluaciones que hacemos de las lenguas mayoritarias y de mayor prestigio, como son el español y el inglés, muchas veces son distintas de las que hacemos de las lenguas minorizadas, como es el caso de la lengua de señas argentina. Cuando vemos diferencias entre el inglés y el español, no intentamos imponer reglas de una lengua hacia la otra. No decimos, pero si el español marca persona y número en todos los verbos y el inglés no, entonces el inglés es pobre, no puede dar esa información, debemos intervenir el inglés para que marque persona y número, de la misma forma que lo hace el español. Entendemos que son dos gramáticas diferentes y que ambas son capaces de construir sentidos complejos a su propia manera. Pero esto no ocurre con las lenguas de señas, como es la lengua de señas argentina, que son lenguas minorizadas. Hubo y continúa habiendo muchas situaciones en las que al ver que la lengua de señas funciona diferente al español, se llega a la conclusión de que a la lengua de señas argentina le faltan cosas, que es una lengua pobre, que entonces hay que intervenir en esa lengua para agregarle ese supuesto faltante. Y eso no es una cuestión de purismo o de preciosismo, sino que si se producen intervenciones en la lengua que están motivadas por la creencia de que a la lengua le faltan cosas, el impacto lo reciben las personas usuarias de esa lengua, quienes sufren cotidianamente con estas intervenciones.
Quiero aclarar aquí que no me refiero a cambios y variaciones que se producen en la lengua de señas argentina, porque todas las lenguas cambian, todas las lenguas varían. No es el punto. El punto es cuando los cambios de una lengua están motivados y son impuestos por parámetros de una lengua diferente. El segundo punto que me parece importante tratar acá y que tiene relación con lo recién comentado es por qué la comunidad sorda quiere declarar la LSA como su patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué se utiliza la categoría de patrimonio cultural inmaterial? Esta cuestión surge en el año 2007 en la Cumbre de Lengua de Señas Argentina que organizó la Confederación Argentina de Sordos. En esta cumbre participaron casi la totalidad de asociaciones de personas sordas del país y como resultado las asociaciones decidieron elaborar un proyecto de ley para solicitar al gobierno el reconocimiento de la LSA como patrimonio cultural. Fíjense que hablo de 2007, ¿sí? Hasta el día de hoy se mantiene la comunidad en esa misma postura. Las personas sordas se refieren a este término, el término patrimonio, no estrictamente con un sentido de propiedad, sino más bien con un sentido de identidad, de pertenencia. La LSA es una herramienta fundamental en la historia de la comunidad, que es una historia de resistencia y de lucha. La historia de la comunidad sorda no es nada fácil. Hace más de 140 años que resisten intentos de eliminar, de prohibir, de oprimir la lengua de señas argentina. Las personas sordas han resistido y han transmitido dicha lengua de generación en generación, en espacios sociales de la comunidad sorda hasta la actualidad. La LSA es fundamental para la identidad cultural de las personas sordas. Es un gran elemento de cohesión de las personas sordas. Reconocer la LSA como patrimonio cultural inmaterial es reconocer una historia de lucha de la comunidad sorda. Es reconocer su valor simbólico. Es reconocer a las personas sordas y a la comunidad sorda argentina desde el aporte que hacen a la diversidad lingüístico-cultural de nuestro país. Es ver a la comunidad sorda desde una mirada social, cultural y lingüística, que se aleja de la patologización y de los discursos que hacen foco en el déficit. Es muy importante que se reconozca la lengua de señas argentina como patrimonio cultural inmaterial de las personas sordas. Hacer esto es romper con una historia de políticas que hicieron foco en lo que no tienen, en lo que les falta. Es romper con una historia de pensar a las personas sordas sin que ellas tengan un decir sobre sus propias vidas. Es romper con siglos de juzgarlos desde una mirada patologizante. Si se reconoce la LSA como patrimonio cultural inmaterial, ustedes, senadores, senadoras, diputados, diputadas, formarán parte de la historia. Las personas sordas dejarán de ser seres minorizados, invisibilizados, hablados por otros y otras, y podrán ser, por primera vez, protagonistas de su propia historia. Lograrán las personas sordas por primera vez definir por sí mismas quiénes son y qué quieren para sí mismas. Es hora de que Argentina reconozca la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Es hora de que Argentina reconozca a la lengua de señas argentina como parte de esa diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Reconocimiento de la lengua de señas argentina. Este es el importante proyecto de ley que estamos presentando hoy. Queremos agradecerle mucho que se hayan acercado hasta acá y les deseamos que tengan muy buenos días. Gracias. Perdón, vamos a hacer un pequeño agregado, por favor. Enzo Risi. Bien, a mí me gustaría comentar brevemente acerca de la historia de este proyecto, cómo se inició. ¿Se terminó? Bueno, puede ser que por el video fuera que me estaba esperando. Bueno, tal como dijo anteriormente Rocío, en el año 2007 fue la Cumbre de Lengua de Señas Argentina que tenía como objetivo una ley de lengua de señas,
pero desde ese momento y hasta el día de hoy, en 5 oportunidades, esta sería la sexta, se han presentado proyectos de lengua de señas, pero se han encontrado con diferentes barreras. Tal como dijo Julia Balmarrosa, el Estado siempre tiene esta perspectiva médica sobre la lengua de señas y estas cuestiones en relación a equipamientos como implantes, oralización y demás. Entonces, cada proyecto presentado tuvo esta barrera. En el mundo ya hay 71 países que han aprobado sus leyes de lengua de señas han llegado a rangos constitucionales. En Latinoamérica son 2 los países que faltan aprobar sus leyes de lengua de señas, Guyana y Argentina. Los demás países ya han aprobado sus leyes de lengua de señas. En Argentina el Estado sigue teniendo esta mirada médica, clínica y rehabilitadora sobre la comunidad sorda. La ley es muy importante porque, tal como dijo Julia claramente, necesitamos esta ley para poder acceder a la sociedad, porque para poder participar, el 95% de las infancias sordas llegan a la lengua de señas de manera tardía. Entonces, hay un gran debate con lo que tiene que ver con nuestra construcción lingüística y cultural. El 95% de las personas sordas se encuentran en esta situación. Los 2 hijos de Julia, que desde el nacimiento han tenido contacto con la lengua de señas argentina, tienen un desarrollo lingüístico cognitivo enorme y eso les va a permitir otro tipo de participación en la sociedad. Y el resto, el 95% restante, tiene que tener las mismas oportunidades. En relación a la participación, a la posibilidad laboral para las personas sordas, yo, por ejemplo, soy de la provincia de Salta, donde hay unas 500 personas sordas y somos muy pocas, unas 10 las que podemos tener cargos laborales que implican un conocimiento de la escritura y del español. Pero el resto no han podido conseguir trabajo por esta dificultad de acceso al español y a la cultura letrada, ¿no? Entonces, por eso es que son tan pocas las que han podido ser seleccionadas para determinados puestos de trabajo. Y esta es una situación de inferioridad enorme. Sabrán la situación de la pandemia por coronavirus. Bueno, eso fue aún peor para todo, un atraso mucho más grande que la situación anterior para la comunidad sorda. Y esto tiene que ver con que falta una ley que nos proteja. Bien, ustedes podrán ver en esta difusión que les hemos dado impresa qué tal ha sido el desarrollo de esta campaña federal. Se trabajó muchísimo y hubieron muchísimas cosas que fuimos mejorando con diferentes estrategias en pos de poder difundir este trabajo. Tenemos que agradecer a Claudio Espósito, que ha trabajado junto a nosotros y empezó a promover y a impulsar este proyecto de manera federal, y así se ha podido desarrollar y llevar adelante este proyecto. Realizamos 6 mesas de trabajo. 5 tenían que ver con la representación de las diferentes regiones, el noroeste, la Patagonia, el centro, Cuyo y litoral de la Argentina. Participaron unas 500 personas de diferentes instituciones, de diferentes asociaciones, gente de diferentes colectivos como de sordociegos o diversidad y incluso de instituciones universitarias, de educación superior y demás. Todas personas que trabajan con la lengua de señas han participado de estos espacios. Es decir, que esto no lo ha construido la Confederación Argentina de Sordos en Soledad, sino con la participación federal de todas estas representaciones. Agradecemos muchísimo a diputados y senadores que han trabajado también en conjunto con nosotros. También a FIL. Ha trabajado, de Congreso ha trabajado y nos ha dado la oportunidad de tener una reunión con Sergio Massa, donde pudimos comentar cómo anteriormente habíamos tenido tantas dificultades en relación a esta perspectiva médica con la que siempre se nos ha mirado y que hoy queremos que se mueva a una perspectiva de derechos humanos. Sergio Massa pudo comprender esto que le planteamos y fue así como la INAP
de diputados y asesores nos han dado el espacio de poder brindarles capacitaciones en relación a la lengua de señas argentina, tal como explicaba Julia Balmarrosa, Rocío Martínez, y han podido comprender que esta mirada médica debe terminarse y se debe ir hacia esta perspectiva de derechos humanos. Ha llegado el momento de empezar a trabajar, de avanzar con este proyecto, que como dije anteriormente, no es solamente la Confederación Argentina de Sordos, sino que ha tenido una participación federal con aportes de todo el país. Por eso este término federal que acompaña este proyecto. La realidad es que este año han sucedido muchísimas cosas en el mundo, han cambiado, ¿no? Por ejemplo, en relación a la discapacidad o a la perspectiva de género, y es el momento de que también se genere este cambio. Se han roto muchísimas barreras, pero la barrera que falta romper es la que tiene que ver con la lengua de señas argentina, y por eso en este año 2022 estos prejuicios, estas miradas negativas por sobre la lengua de señas que tienen tanto que ver con esta perspectiva médica, que trae todos estos prejuicios de tanto tiempo, no estamos hablando de hace 5 años o hace 20 años atrás, sino que hace más de 100 años que está esta mirada médica por sobre la lengua de señas argentina. Siempre ha habido mucho desconocimiento en relación a las personas sordas, pensando que son personas que no pueden, que no tienen capacidades, que son sordos mudos, pero cotidianamente nos encontramos con esta filosofía y tenemos que explicar y concientizar sobre cuál es en verdad nuestra realidad. Desde el año 2007 hemos empezado con estas presentaciones de proyectos y la Confederación Argentina de Sordos ha tenido diferentes oportunidades de presentar este proyecto, pero la mirada no ha cambiado. Siempre nos dicen, ¡ay, qué interesante, qué lindo!, pero luego toman nuestros proyectos y vuelve a teñirse de esta perspectiva médica. La realidad es que si ustedes quieren realmente generar un cambio en el mundo para que las cosas mejoren, es cierto que ya hay muchas cosas que han mejorado, que han cambiado, pero siempre tienen que ver con personas que hablan con la misma lengua, porque es mucho más fácil la comunicación con aquella que habla el mismo idioma. Entonces, cuestiones como perspectivas de género, por ejemplo, se han modificado. Pero para las personas sordas, el mundo todavía no ha cambiado, no hemos visto un cambio así de significativo, porque la barrera nos la sigue imponiendo la sociedad. El Estado sigue poniéndonos esta barrera. Y esta es una barrera muy grande que tiene que romperse. Si ustedes realmente quieren vernos en igualdad de condiciones, con participación plena en el sistema estatal, con libertad de oportunidades, con equidad e igualdad, tienen que ayudarnos a romper esta barrera. Muchísimas gracias a todas las personas presentes y por darnos esta oportunidad y que se apruebe la Ley de Lengua de Señas Argentina. Gracias por ayudarnos a cambiar el mundo. Muchas gracias. Finalmente, para concluir, agradecemos a los senadores Zimmerman y Vichy que nos están acompañando. Y no sé si los senadores desean hacer alguna pregunta. ¿Cómo no? Creo que fue muy claro y también creo que esto nos suma al compromiso que debemos tener, lo que tenemos hoy, una gran responsabilidad, que es estar en este Congreso y poder legislar y otorgarle esta tan ansiada ley. Yo quiero permitirle a los señores senadores, que inclusive muchos se sumaron ahora, de que tengan la posibilidad de expresarse, porque además, si bien tengo el compromiso de muchos de ellos, no, porque también quiero aclararle que el proyecto ha sido acompañado, porque si bien yo tomo vuelvo a reiterar, compromiso ante la Confederación Argentina de Señas, sino que también vi cómo se involucraron señores
y señoras senadoras, y que ahora acá me acompañan. Así que le quiero dar la posibilidad de que puedan expresarse, y si alguno quiere aportar, quiere manifestarse, este es el momento, creo yo, para aportar, para que el proyecto de ley pronto realmente sea una ley. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, felicitar la iniciativa. Creo que por lo que hemos escuchado y hemos visto es un acto de justicia, digamos, que se reconozca el lenguaje de señas argentina. Me parece que esta participación también da cuenta de la expectativa y el interés que esto ha despertado en mi provincia, en la provincia de Catamarca. Hemos encontrado muchísimas dificultades para integrar a los sordos, esto es una realidad. Hay muchas dificultades para encontrar profesores de lenguajes de señas. Estas son vivencias, yo que vengo del ámbito universitario y de la enseñanza, entendemos que la integración de las personas con capacidades diferentes o con sistemas de comunicación diferentes puedan estar integrados a la escuela, al mundo del trabajo. Me parece que es una iniciativa loable, importante, inexplicablemente retrasada en el tiempo. No entiendo por qué esto tiene tanta demora, tanto retraso, por qué no hemos dado cuenta antes de esto, y en todo caso hacemos nuestro compromiso para poder apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Sí, hola. Bueno, yo soy el senador Zimmerman por Chaco. Quiero, en primer lugar, felicitar a la senadora Valenzuela por la impronta, por la convicción y por la forma en que ha puesto a consideración un proyecto de esta característica. Usted permanentemente, cuando nos empezó a hablar de este tema, dijo de que si bien usted era la que iba a presentar el proyecto, que había trabajado con mucha gente de todo el país, con asociaciones de todo el país, y creo que esto es lo importante y hay que destacarlo. Así que en ese marco yo también ratifico mi compromiso, el mío y de mi equipo, para trabajar para darle aprobación a un proyecto de esta característica, para que se convierta en una ampliación de derecho y no en una cuestión de salud, como aquí se ha dicho claramente, y que bueno, y que la Argentina finalmente tenga una normativa. Es uno de los pocos países en el mundo que no lo tiene y creo que necesita tenerlo, y la gente de mi provincia lo necesita. Así que felicitaciones a todos por la presencia aquí en el Senado de la Nación, y ratifico de vuelta la felicitación a usted por su impronta. Gracias. Bueno, buenos días. Soy senador por la provincia de Entre Ríos. Agradecerle a la senadora Gabriela Valenzuela, primero la invitación a participar en tan importantes eventos, y decirle que también desde mi parte que yo no estoy en la Comisión de Educación, pero sí cuando llegue al Pleno o en el momento que se haga falta voy a estar acompañando este proyecto tan importante y tan postergado, como vienen diciendo, y la verdad que es lamentable el tiempo que ha pasado y que todavía no se ha podido, así que espero que este año a muy corto plazo pueda ser ley ya. Así que ya muchísimas gracias. Sí, nuevamente el presidente de la Casa. Sí, senadora Terenzi. Sí, buenos días. Yo soy senadora por la provincia de Chubut. En realidad, quiero agradecerle a la senadora la invitación al evento y sobre todo rescatar y destacar la presencia de todos ustedes que en más de un caso creo que nos han ilustrado a todos y también nos cambiaron en un rato muy corto esta visión médica por esta visión de derechos humanos en la que han hecho hincapié. Por supuesto, mi equipo, mi despacho, mi gente y mi voto, por supuesto, van a estar del lado del proyecto de señas argentino. Así que felicitaciones a todos y muchas gracias. Gabriela, bueno, senador Vizqui por Corrientes. Gabriela, felicitaciones. Creo que está claro el camino, ¿no? Que nosotros los legisladores podamos ser la expresión de las instituciones a partir de
de poner en la letra de la ley para que podamos nosotros aprobarla y que sea un derecho más. Quería comentar, acá con Horacio nos acordábamos que cuando fui ministro de Coordinación del Gobierno de la provincia de Corrientes, capacitamos a muchos funcionarios provinciales en lengua de señas porque nos parecía importante que el Estado tenga la posibilidad de comunicarse a través de todas las áreas de gobierno, y eso es algo que creo que tenemos que insistir, que el Estado sea también un ejemplo cuando capacite y cuando ponga la posibilidad de que cada vez más se puedan comunicar en este tema. Así que desde ya adelanto el apoyo y por supuesto, trabajar para que esto realmente vaya por buen término. Muchas gracias. Bien, ¿ninguna participación más? Bueno, muchísimas gracias. Sí. Bien, quisiera agregar algunas cositas más. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por pensar en trabajar en conjunto en pos de la aprobación de esta ley. También a la senadora Valenzuela por darnos esta oportunidad tan grande. Y hay algo que me gustaría agregar. Yo ahora tengo 40 años y tengo mucha militancia en relación a la lengua de señas argentina y a los derechos de la comunidad sorda. Hace 15 años y hasta el día de hoy, 25 años que vengo en esta lucha y en esta militancia. Y he escuchado muchísimas veces, sí, nos vamos a comprometer, tenemos el compromiso. Muchas veces escuché esto, pero ¿por qué siempre este término compromiso y no acción? Acción. Es lo único que les pido. Por favor, no más este término compromiso, sino ver acción. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.